una, una, una cuestión genética, ¿no? Que de por sí nació con ese defecto. Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo es patología? Patología, pues puede ser cuando por alguna circunstancia tiene una distensión de ligamentos aquí a nivel de la cuartilla y entonces el, el, el miembro o el carpo se dirige hacia atrás. Entonces puede ser, o podemos decir que es trascorvo. O al contrario, cuando hay, digamos, muchas veces en a nivel de las pezuñas, se le se puede alojar algún elemento cortopunzante debajo o en la suela de la pezuña, y entonces el animal no asienta muy bien la pezuña y en ese caso, pues la, la articulación del carpo está dirigida hacia adelante. O también puede ser por movimientos compensatorios que se dan por afecciones a nivel de la articulación del hombro o del brazo. Lo mismo estas posiciones, ¿no? En la misma situación. Pueden ser patológicas, pueden darse por problemas patológicos o pueden darse ya por genética, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Eso le afectaría al animal, profe? O sea, digamos, ¿sería un animal para descarte o no le afecta? No, digamos, si es patológico, sí, pues no le afecta porque también puede ser por la inflamación a nivel de aquí, de la pezuña, entonces eso puede afectarle en la producción. Pero, digamos, esas posiciones y esos defectos castigan al animal cuando está en una exposición, básicamente, ¿no? Sería eso. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces también hay defectos a nivel de la cuartilla, ¿no? Entonces, hablábamos que esta sería la pezuña, aquí viene el nudo que hablábamos, y este espacio que hay entre el nudo y la pezuña o la corona de la pezuña se llama la cuartilla. Entonces, hay estos defectos y ya son, digamos, genéticos, ¿no? Aquí tenemos una cuartilla normal y miren cómo sería una cuartilla con defecto. Entonces, hablamos de corto de cuartilla o parado de nudos, ¿no? ¿Por qué parado de nudos? Porque miren cómo se ve el nudo casi recto, ¿no? Y acá lo contrario pues sería largo de cuartilla o sentado de nudos. El nudo está muy cerca al piso, entonces se llama sentado de nudos. Lo mismo acá, ¿no? Este sería el parado de nudos en esta forma y este sería el largo de cuartillas. Estas posiciones también se pueden dar por algunas patologías o algunos traumatismos a nivel de la pezuña, ¿no? Eso sería en el miembro anterior, ¿no? Ahora, en el miembro posterior, entonces, se tiene en cuenta también o se traza una línea recta, miren, eh, que pasa o, o se dirige desde el isquion hasta el corvejón, ¿no? Recuerden, este es el corvejón, va dirigida desde el isquion
en forma perpendicular hasta el suelo, pero va abarcando el corvejón o va rozando el corvejón en este sentido, miren. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta cuando van a juzgar un animal. Esa es una línea imaginaria, ¿no? Y esta sería la posición normal del miembro. Entonces, teniendo en cuenta esa posición, también hay algunos defectos, ¿no? Miren aquí, esta es la posición normal. Aquí cuando está casi recto se llama en poste o patas de poste se llama, ¿no? Y cuando está un poco dirigido esa línea recta, digamos que aquí está el isquio y dirigimos la línea imaginaria recta, entonces se denomina vencido de talones, que esto es muy, muy común, sobre todo en los machos y en los animales de carne, ¿no? Y cuando miramos en la parte posterior o miramos por la parte posterior a un animal, también vamos a encontrar casi lo mismo que veíamos en el miembro anterior, ¿no? Pero acá entonces hablamos de corvejones, abierto de corvejones y cerrado de corvejones. En la parte anterior hablábamos de rodilla, ¿no? Abierto de rodillas y cerrado de rodillas. Entonces, es casi los mismos términos teniendo en cuenta la estructura anatómica, ¿no? En los miembros anteriores el carpo y en los miembros posteriores el tarso o el corvejón. Estas son otras posiciones que también se conocen y se manejan a nivel de ganadería, ¿no? Y sobre todo cuando hay exposiciones y se juzgan animales. Entonces, recuerden que hablábamos de esta parte que es el corvejón o garrón, también se lo llama, ¿no? Entonces, cuando el corvejón está un poco caído, y miren, al trazar la línea imaginaria, la línea recta, entonces la pierna está dirigida hacia adelante y obviamente pues el corvejón se cae un poco, entonces se denomina sentado de garrones o sentado de corvejón. Esta sería la normal. Entonces miren cómo se posiciona. Y al contrario, se llama o se le denomina parado de garrones o derecho de garrones. Bueno, esto ya lo habíamos visto. El cerrado o abierto de garrones o de corvejones, ¿no? Y en la pezuña, a ver, aquí voy a tratar de recordar lo que hablábamos, ¿no? Las partes de la pezuña. El borde de unión entre la piel de la pata y la pezuña se llama corona, ¿no? Y en la parte de atrás, esta parte de atrás, se llaman los talones. Esto, bueno, aquí lo vemos así, pero en el caballo también lo vamos a ver, toma otros nombres, ¿no? Y la suela sería la parte que tiene con el piso, con el suelo. Entonces sería esta como las partes de la pezuña, ¿no? Aquí hay diferentes formas de las pezuñas y entre otras cosas, pues hasta hace unos años no se le paraba muchas bolas a las pezuñas y en algún momento, pues siempre hay gente curiosa o hay gente estudiosa
que se pone a observar y encuentra cosas que ayudan mucho a la producción. Entonces, hace unos años, como les decía, no se tenía muy en cuenta esto de las pezuñas, ¿no? Pero después, a través de unos estudios, se encontró que el manejo de las pezuñas, sobre todo en ganado de leche, influía mucho en la producción de leche. Y ahora pues ya se hace, se les hace mantenimiento, se cortan estas pezuñas y evita o se le quita esa incomodidad, ¿no? a los animales. Entonces imagínense uno mismo, ¿no? Cuando de pronto se le crecen las uñas, y muchas veces tiene incomodidad para realizar ciertos trabajos. Lo mismo en los animales, ¿no? Estas pezuñas largas, pues mire cómo se van creciendo y tiene algunos nombres, se le denomina en tijera. Estas pezuñas crecidas le van a causar una incomodidad y seguramente un dolor fuerte. Y eso pues va a influir en la producción. Entonces miren las diferentes posiciones que puede, eh, sí, las diferentes posiciones que pueden tomar esas pezuñas cuando van creciendo, ¿no? Y esto es tejido córneo, como igual en las uñas, que se puede cortar sin ningún problema. Y pues hay que tener mucho cuidado, pues porque eh, hasta cierta parte es tejido córneo y luego ya viene el tejido blando, el tejido vivo, que puede causar una hemorragia. Entonces, cuando se hace el mantenimiento, por decir algo, digamos que hasta aquí donde está la línea, ya viene las láminas que se denominan internamente y ya tienen irrigación, y si yo corto una lámina de esas, pues puedo causar una hemorragia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de saber hasta dónde corto. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? ¿O alguna duda? Bueno, si no hay más preguntas, entonces pasamos a ver sobre, a ver lo que, siguiendo pues el contenido programático, pasamos a ver las razas de bovinos o las razas bovinas que, que se conocen, ¿no? Entonces, decimos, haciendo un poco de historia, que se llamaba race o raza con Z, casta o cepa, ¿no? Y esto más o menos se empezó a utilizar estos términos y estas determinaciones se empezaron a utilizar a partir del siglo XVI o siglo XVII, ¿no? Y entonces se usó para distinguir eh, ciertas poblaciones que tenían unos caracteres comunes, ¿no? Que los diferenciaban de otros, pero que eran de la misma especie, en el caso de los bovinos. Entonces, tienen la misma especie, pero tienen unas características diferentes, ¿no? Y tienen, digamos, una particularidad que generación a generación se van transmitiendo. Entonces, esto pues empezó a llamar la atención y empezaron a hacer estudios y se empezaron a nombrar estas razas, ¿no? Pero, bueno, aquí hay unos términos que ustedes deben conocer, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de genotipo, es lo que se tiene en cuenta eh, a través de lo que está transmitiendo, se está transmitiendo en una raza
a través de un gen, ¿no? Que es la información que tiene un individuo a través de los genes, es lo que se transmite de raza a raza, se tienen en cuenta los genes. Y cuando hablamos de fenotipo, es lo que se mira externamente, ¿no? Digamos como el color de la piel, la disposición, por ejemplo, de las orejas, la disposición de los cuernos. Miren ustedes aquí, para ponerles un ejemplo, en esta foto, miren ustedes los cuernos de este grupo de animales que tienen una misma disposición, ¿no? Esto se denomina en forma de corona, ¿verdad? Ya vamos a ver las características de estas razas. Pero para hablarles ahora eh, eh, y entiendan lo que es el fenotipo, miren que son los caracteres externos que manifiesta una raza, el fenotipo. Entonces miren las orejas que están dispuestas en una forma, a diferencia de las orejas de estas otras razas. Y los cuernos, acá algunos no los tienen y otros sí los tienen, ¿no? Y el color y las manchas y las pintas que puede tener una determinada raza, ¿no? Entonces, eso se empezó a hacer un estudio y se llegaron a identificar, o se habla que más o menos en bovinos hay 900 tipos de raza, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar inicialmente de las razas bovinas lecheras. Y antes de continuar, pues quiero que ustedes tengan un conocimiento sobre las razas lecheras, ¿no? Y una diferencia que hay con las razas de ganado de carne. Entonces, miren cómo tiene o cómo está dispuesta la raza lechera, miren. Entonces, aquí en la izquierda tengo una vaquita de raza lechera y acá en la derecha una vaquita de raza productora de carne. La conformación física de estas razas es muy diferente. ¿Qué observan a ver entre un dibujo y el otro? ¿Qué diferencias ven ustedes? La forma del tórax. Ajá, ¿cómo la ven? ¿Cómo ve esas formas? ¿Mm? Una es más ancha, más corpulenta que la otra. ¿Cuál es más ancha y corpulenta? ¿La de la izquierda o la derecha? La de la derecha. Ujú. ¿Alguien más quiere opinar? Bien, verán, la gran diferencia que hay entre el ganado de leche y el ganado de carne es su conformación física, ¿no? Entonces, miren la conformación física del ganado de leche, que es el de izquierda. El ganado de leche se dice que debe tener una conformación angular o una conformación triangular. Entonces, miren imaginariamente que el ganado de carne es más ancho, o mejor, no es el término correcto. Viéndolo de perfil, se usa un término que se llama
profundidad. El ganado de leche es más profundo en la parte posterior y menos profundo en la parte anterior. Miren ustedes que forma una especie de triángulo. Entonces, en la parte posterior es más profundo que en la parte anterior. A diferencia del ganado de carne, que no forma un triángulo, sino que forma un rectángulo. Es casi igual, tanto en la parte anterior, visto teniendo en cuenta una vista de perfil. Ahora, si lo miramos en la desde una vista dorsal, lo mismo, miren, vamos a ver que tiene una conformación triangular, teniendo en cuenta la parte posterior, la cadera, que es más ancha, la cadera es más ancha, miren, aquí estarían las apófisis ilíacas, son más anchas y el tórax que la parte del cuello, formando imaginariamente un triángulo, a diferencia del ganado de carne que forma un rectángulo, ¿no? Entonces, es una gran diferencia y quiero que ustedes desde ya se formen esa idea entre los dos tipos de ganado, ¿no? El ganado de leche y el ganado de carne. Entonces, sin el ánimo de ofender, ¿no? Un gordito, una persona gordita es, digamos, casi recto si lo miramos desde los hombros hacia la cadera, ¿no? No tiene esas curvas, es continuo, ¿no? Lo mismo en el ganado de carne. Miren, tiene una forma rectangular. En cambio, en el ganado de leche vamos a tener una forma triangular. Bien, entonces, hablando de razas, tenemos que hablar del origen, ¿no? De las razas. Entonces, hablábamos al inicio del ganado bovino que cuando hablábamos del origen, hablábamos de las especies que hay, ¿no? Y dentro de las especies hablábamos de dos bien diferentes, que son los bos tauros y los bos índicos. Generalmente al bos tauros, dentro del bos tauros, están las razas europeas, ¿no? Y dentro del bos indicus están las razas asiáticas. Básicamente, ¿no? Quiero que identifiquen esos dos grandes grupos, ¿no? El bos taurus y el bos indicus. Dentro del bos taurus, decimos que están las razas europeas, ¿no? No se preocupen, yo aquí las nombro en este cuadro, pero vamos a través del curso, vamos a ver las características, no de todas estas razas, ¿no? Porque quedarían locos ustedes, pero sí de las más comunes y de las que más encontramos aquí en nuestro país, ¿no? Y en el continente. Pero para nombrar algunas, pues tenemos como bos taurus, miren, el Aberdeen Angus, que son razas de carne. Está el Holstein, que es, o la Holstein, que es una raza europea de leche. Está la Jersey, el Red Pole, etcétera, y que son bos tauros, ¿no?
Y dentro de las asiáticas, pues están lo que nosotros conocemos comúnmente como los cebú. Entonces, está no es correcto nombrar o decir, como algunos nombran, la raza cebú, dicen, es de la raza cebú. No es correcto, ¿no? El cebú es un nombre común que se le ha dado a las razas asiáticas. Y dentro de esas razas, y dentro de ese cebú, hay diferentes razas, ¿no? Miren todas estas. El Brahman, el Buserad, el Gir, el Hindú Brasil, el Nelor, el Red Sindhi, el Sardo Negro, pues estas dos últimas son poco frecuentes, pero los que más conocemos aquí en nuestro medio son estas, ¿no? Entonces nosotros comúnmente decimos es cebú, pero bueno, ¿qué tipo de cebú es? ¿Qué raza de cebú es? Entonces, tranquilos que ahora en el curso, a través de este curso, vamos a aprender a diferenciar todas estas razas, ¿no? ¿Qué características tienen? Y están las razas sintéticas, como se denominan así, razas sintéticas, que es el cruce de Bos taurus con Bos indicus. Entonces, eso nos da unos resultados, o mejor, se ha hecho eso para conseguir mayor producción, mayor adaptación, mejores características, etcétera. Eso es lo que en términos genéticos se denomina un híbrido, ¿no? Generalmente el híbrido es el cruce de dos especies y el resultado se supone que va a ser a las dos razas que se han cruzado. Pero en bovinos, entonces, se denominan razas sintéticas a los cruces de las dos especies, ¿no? De Bos indicus. Por ejemplo, el cruce de aquí, de las que yo conozco, pues, el Brangus. Este es un cruce en el que se cruzan estas dos razas, miren. El Brahman, por parte del Bos indicus, con el Aberdeen-Angus, que es un Bos taurus. Por acá tenemos otra, bueno, el Santa Gertrudis ya es el cruce de Bos indicus, de Brahman son tres razas, no recuerdo muy bien ahorita, pero es el cruce del Bos indicus, el Brahman, con el Aberdeen Angus y otra raza también que es europea. Aquí tenemos otra, miren, el Zimbra, que la nombro porque ha cogido mucho auge acá en nuestro medio, ¿no? Que es el cruce del Simmental con el Brahman. Y como les decía, cada uno de estos, cada una de estas especies o de estas razas, pues aporta unas características y se hace con el objeto, pues, de mejorar esas características con respecto a producción o con respecto a la adaptabilidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros cruzamos, por aquí no lo tengo, ¿no? Hay uno muy común que se llama y ya se considera pues una raza también, ¿no? Entonces, con el tiempo se van considerando estas razas sintéticas. Está que algunos deben haber escuchado, que es el girolando. El girolando es el cruce del gir, como Bos indicus, con el Holstein. Se llama girolando. Entonces, ¿qué ocurre al cruzar o por qué se hace ese cruce? Entonces, el gir, por ejemplo, el gir es una raza
que se desarrolla generalmente o crece generalmente en un clima cálido y es un gran productor de leche en clima cálido. Pero entonces el Holstein es una raza de clima frío, pero al mismo tiempo es productora de leche. ¿Qué pasa si yo llevo este Holstein, digamos, lo llevo desde Huachucal y lo llevo al remolino? ¿Qué se les ocurre que pueda pasar? Si es un animal en producción, pues bajaría la producción, ¿no? Afectaría su producción. Esa sería como la primera consecuencia. ¿Pero por qué? Cambio de clima y su adaptación. Cambio de clima. ¿En qué influiría el clima? Profe, es que las razas que son del frío tienen la capacidad torácica más ancha que las que son de clima caliente. Pero igual, por ejemplo, digamos, el Brahman tiene una capacidad torácica grande, un tórax profundo, y también lo puede tener, por ejemplo, el Aberdeen Angus o el Simmental. ¿Qué se les ocurre? A Profe, ver. la presión atmosférica y la vasodilatación, vasoconstricción. Ujú. ¿Eso en qué influye? A ver, yo les hago estas preguntas como para dinamizar un poco la clase, ¿no? Y que ustedes vayan como analizando también las diferencias que hay entre las razas. Entonces, miren, a ver, pongamos un ejemplo aquí del diario vivir nuestro, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a vivir aquí en Pasto, el clima frío, y me voy para Tumaco y empiezo a sufrir. Primero, ¿qué les incomoda en Tumaco? O en cualquier clima cálido. Aparte del calor, pues. ¿Qué es lo que más les incomoda? Los moscos. Exactamente, los moscos cuando